Hola a todos nuestros amigos de su podcast, Siempre hay esperanza. Como saben, aquí siempre tratamos temas médicos, generalmente del área de nuestro mayor expertise, que es los tumores de tórax, las malformaciones torácicas, patología oncológica torácica. Hoy en concreto vamos a hablar para todos ustedes de un tema muy importante porque es prácticamente lo que ocupa el 80% de la práctica profesional de los cirujanos de tórax. Nosotros, como bien saben, pues nos dedicamos a operar todos los órganos que están dentro del tórax. Operamos principalmente tráquea, esófago, pulmones, corazón, diafragma, costillas, tiroides. Es lo que más hacemos, pero dentro de todo esto, casi el 80% de toda nuestra práctica profesional está centrada en el cáncer de pulmón. Entonces, hoy aquí, en este podcast que intentamos que sea pues para informar, educar, para darle conocimiento a la gente en un lenguaje llano, sencillo, no en lenguaje médico, para que lo puedas entender muy bien, para que se lo compartas a tus amigos, a tus familiares, lo entiendan perfectamente. Una explicación llana y concisa. Vamos a hablar hoy del cáncer de pulmón. ¿Por qué es tan importante esta patología hoy a nivel mundial? Pues muy bien. Entrando en tema, les voy a contar algunos datos, algunas cifras duras, algunas cifras pues muy crudas que representan hoy el cáncer de pulmón a nivel mundial. Por ejemplo, todos los fallecidos a nivel mundial que mueren por algún tipo de cáncer, el 18.5% de todos los que mueren en el mundo de cáncer mueren por cáncer de pulmón. Fíjate, la cifra es tremenda. Casi 1 de cada 5 pacientes que tienen cáncer y mueren en el planeta lo hacen por cáncer de pulmón. Esta es una cifra dramática, terrible. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los pacientes que mueren por cáncer de pulmón podían haberlo prevenido, podían no haber fallecido de esto. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque hay factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Vamos a hablar de todos. El factor número 1 para producir esta terrible enfermedad es fumar. El tabaquismo. Este terrible hábito ocasiona el 85% de todos los casos de cáncer de pulmón. Si el tabaco como tal, como lo conocemos hoy, el cigarrillo, este cilindro de papel con un filtro que se fuma, no existiera, el cáncer de pulmón sería una enfermedad tremendamente rara. Fíjense qué cosas. En los libros de medicina del siglo XIX, el cáncer de pulmón aparecía dentro del apartado de enfermedades raras. Es decir, no era algo frecuente. ¿Qué sucedió? Porque hay gente que luego me pregunta, oye, pero el tabaco existe hace muchos siglos. Sí, sí es cierto. Cuando los españoles llegaron al continente americano, ya en este continente ya se consumía tabaco. Se consumía tabaco, por ejemplo, los nativos de la cordillera de los Andes ya consumían tabaco de manera masticada, por ejemplo, o hacían infusiones con la hoja del tabaco. Y lo ocupaban generalmente como un estimulante para poder trabajar. La gente que trabajaba a grandes alturas, por ejemplo, los nativos de La Paz. La Paz es una ciudad tremendamente alta que está a más de 3,000 metros de altitud. Trabajar ahí el campo era tremendamente cansado. ¿Cómo lograban subsistir a estas jornadas laborales muy largas? Consumiendo hoja de tabaco masticada o haciendo infusiones, tés de hoja de tabaco, ¿sí? Y entonces después se empezó a fumar, por supuesto que se empezó a fumar y se fumaba la hoja del tabaco y así es como llegó a Europa. Los primeros conquistadores que regresaron de América a Europa llevaron el tabaco. De hecho, en la primera vez que regresa Hernán Cortés a la corte de Carlos V, una de las grandes cosas que les lleva tabaco. Y así es como introduce el tabaco en Europa. Y se comienza a fumar. ¿Cómo? Pues picando el tabaco adentro de una pipa, enrollándolo en un cilindro de tabaco, que eran pues los puros o los puros chiquitos. Había puros delgados. Ustedes saben que hay puros de mayor y de menor grosor. Pero ¿qué sucedió en el siglo XX? En la década de los 30 y de los 40 se inventa la máquina de hacer cigarrillos como los conocemos hoy. Ese cilindro de papel al que le puedes añadir un filtro, eso se inventa en los años 20, en los años 30 y se empieza a comercializar a nivel mundial. Y eso es lo que hace que el cigarro llegue de manera
masiva a toda la población a nivel mundial. Y entonces hoy tenemos una epidemia gigantesca de enfermedades producidas por tabaquismo. Porque recuerden que no solo el cáncer de pulmón, hay otros muchos cánceres, prácticamente todos los cánceres tienen como factor de riesgo el tabaquismo. Y les van cifras más duras. La Organización Mundial de la Salud cifra en 8 millones de personas muertas al año por consumo de cigarrillo. No solo de cáncer de pulmón, sino cáncer de todos los órganos, también infartos, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Fíjense qué dato tan tremendo. 8 millones de muertos por una causa que podía no existir, que se podría prevenir. Es decir, el tabaco se ha convertido hoy en la causa prevenible de muerte número 1 del planeta. Y de estos 8 millones todavía hay una cifra que me parece más injusta. De esos 8 millones, 1.4 mueren por aspirar el humo de manera pasiva, es decir, los famosos fumadores pasivos. Sujetos que nunca fumaron, sujetos que jamás probaron un cigarro y están muriendo de cáncer de pulmón, de cáncer de vejiga, de cáncer de tráquea, infartados, de una enfermedad, de un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque convivieron durante muchos años con fumadores. Entonces, ese es un dato también tremendo. 8 millones de muertos, 1.4 de fumadores pasivos. Injustamente. Pero hay datos y cifras todavía más terribles del tabaquismo. Les voy a hablar, por ejemplo, de cuántas personas que fuman se mueren por fumar. Ya no solo de cáncer de pulmón, sino que se mueren por fumar. El 50% de todos los sujetos que consumen cigarrillos en mayor o en menor cantidad, 50% van a morir de una enfermedad por el consumo de cigarrillos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque les voy a dar una comparativa. A veces la gente cree que hay drogas mucho más terribles, que sí las hay. Pero les voy a decir, por ejemplo, estos datos. Los que consumen cocaína no mueren el 50% de sus consumidores. Los que consumen fentanil no mueren el 50% de sus consumidores. Los que son alcohólicos no mueren el 50% de los alcohólicos. Y así puedo seguirme con todas las drogodependencias. Ninguna drogodependencia, salvo el tabaquismo, mata al 50% de sus usuarios. ¿Y qué creen? El tabaco es legal, el fentanil no, la marihuana no, la cocaína no, las tachas no, el LSD no. Y ninguna de todas esas que están prohibidas mata al 50% de sus usuarios. Solo lo logra el tabaco, que además de legal, en muchos contextos está incluso hasta bien visto. Socialmente está permitido. Entonces, he ahí el drama. Pero bueno, no nos salgamos de nuestro tema, que es hablar hoy del cáncer de pulmón. Ya les di cifras terribles, duras del tabaquismo. Pero en México tenemos otros factores de riesgo para desarrollar cáncer muy, muy, muy importantes. Y vamos a hablar de ellos. México es una tierra de volcanes, es una tierra volcánica. Se han escrito libros incluso de México, tierra de volcanes, de diferentes autores. Y bueno, pues es una belleza el contexto volcánico de este país, pero tiene sus inconvenientes a veces. Dentro de estos inconvenientes están, por ejemplo, las emisiones volcánicas. El Popocatépetl que sufrimos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de Puebla, emite con mucha frecuencia emisiones de cenizas y esas cenizas traen muchos componentes que causan por sí solos cáncer de pulmón. Ejemplos de ello, por ejemplo, el asbesto o el trióxido de titanio, que son sustancias que se depositan en el aire que se consume por los habitantes de Puebla, de la Ciudad de México, y que quedan después en el subsuelo. Y que además, cuando esas cenizas caen en el suelo, también, ¿qué creen? Se absorben en la tierra y pueden contaminar incluso los mantos acuíferos. Les puedo dar ejemplos de otra sustancia muy importante que desarrolla cáncer, que es el argón. El argón, muchísima gente ni sabe qué es. El argón es un elemento químico producto de la degradación del uranio. Las tierras volcánicas de manera importante tienen uranio en su subsuelo. Ese uranio puede emitir radón en el subsuelo y contaminar los mantos acuíferos. Sabemos muy bien, por ejemplo, en el Valle de México, que el Pedregal, la zona del Pedregal, del Ajusco, la zona que va de Chalco, etcétera, que se van acercando a los volcanes, sabemos que hay mucho radón en el subsuelo. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí dos factores de riesgo.
Si a eso le sumamos el tabaquismo, ya tenemos 3 factores de riesgo. ¿Pero qué creen? No solo eso hay en la Ciudad de México, no solo eso hay en este país. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciudades muy grandes, muy habitadas, con gran concentración de personas y por lo tanto de vehículos, automotores, de transporte público, de empresas. Y entonces ahí viene la contaminación ambiental. Desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud tipificó que la contaminación ambiental es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, fíjense ustedes, si ustedes viven en Puebla, Guadalajara, en la Ciudad de México, por supuesto, ya fíjense a cuántas cosas están expuestos sin hacer otra cosa más que levantarse de su casa y salir a la calle. Ya tienen emisiones volcánicas, ya tienen agua contaminada con argón, ya tienen contaminación ambiental y si son fumadores, fíjense, ya están comprando 4 boletos de esa rifa, de esa terrible rifa que está rifando enfermedades horribles como el cáncer de pulmón, un infarto o una enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? Y no son solo esos los factores de riesgo, hay otros más. Por ejemplo, el hereditario. Sujetos que han tenido, pacientes que han tenido un padre, un tío, un abuelo, un hermano, que han tenido un cáncer de pulmón, de laringe, de tráquea, de esófago, ya tienen otro factor de riesgo. Es decir, fíjense cómo se van conjuntando una serie de factores de riesgo. Pero no los quiero asustar, porque digo, ya les estoy hablando de cifras horribles, de datos durísimos, de un montón de factores de riesgo. ¿Sí? No los quiero tampoco escandalizar. Este programa se trata de informar y, si ustedes recuerdan, nuestro podcast se llama Siempre hay esperanza. Y si siempre hay esperanza, no los quiero llenar de malos datos. Como este podcast se llama Siempre hay esperanza, quiero que sepan que efectivamente la hay incluso en el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque para que tú desarrolles un cáncer de pulmón, no basta con que tengas uno solo de estos factores de riesgo. No basta con que solo seas fumador, no basta con que tengas un padre que haya tenido un cáncer, no basta con que vivas en la Ciudad de México y aspires la contaminación ambiental. Es decir, para que tú desarrolles un cáncer de pulmón, tienes que conjuntar muchos factores de riesgo y por muchos años. ¿Sí? O sea, el que tú fumes 5 cigarrillos un año, lo más probable es que jamás tengas un cáncer de pulmón. Es decir, tú tienes que fumar mucho y muchos años. Tienes que vivir en una ciudad contaminada muchos años. Tienes que tener aspiración de contaminación ambiental muchas horas y muchos años. Entonces, no es tan sencillo que te dé cáncer de pulmón. ¿Sí? Esa es, digamos que es hasta ahí la buena noticia, ¿no? Así como efectivamente los que vivimos en este país estamos expuestos a muchos factores de riesgo, no es tan sencillo que llegues a desarrollar una enfermedad de ese tipo. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, de lo terrible que es esta enfermedad, que aquí sí vivimos un drama en México. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en etapas avanzadas. Vamos a hablar de las etapas. El cáncer de pulmón tiene 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. La 1 es la más temprana y la 4 la más tardía. Evidentemente, los pacientes que se pueden curar y que les vamos a dar una garantía de curación arriba del 95% son los de etapa 1. Pero ¿qué sucede en México? Que más del 90% de todos los pacientes que se diagnostican de cáncer de pulmón al año se diagnostican en etapa 3 o 4. Tenemos cifras muy concretas. Aproximadamente 9,000 pacientes anualmente se diagnostican de cáncer de pulmón en México y de esos casi 8,000 van a morir. ¿Por qué? Porque no los atendieron bien, porque no se atendieron a tiempo, porque cuando ya los atendieron el medicamento, la quimio, la cirugía, etcétera, que les ofrecieron no era la apropiada. Entonces, de eso se trata, de educarlos a ustedes, de que entiendan cómo es el contexto de esta enfermedad, porque si las cosas se hacen bien, se hacen a tiempo, los pacientes se pueden curar. Yo siempre digo, y quédense con esta frase, el cáncer de pulmón es curable siempre y cuando se diagnostique y se trate a tiempo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Hoy en día les digo que más del 90% se diagnostican en etapa tardía, pero ¿cómo podemos hacer que tú que nos estás escuchando, que dices, caramba, tengo un papá que tuvo un cáncer, fumo o fumé, vivo en la Ciudad de México, aspiro contaminación, me han tocado las emisiones volcánicas, caramba, tengo un montón de cosas, ya me preocupé. ¿Qué puedo hacer para prevenir mi cáncer? Pues efectivamente puedes hacer muchas cosas. Ustedes saben hoy en día que hay métodos de detección temprana para algunos tumores. Voy a poner los ejemplos que todo el mundo conoce. La
mamografía para el cáncer de mama en las mujeres, para el cáncer de próstata medir el antígeno prostático específico, para el cáncer de colon hacer colonoscopías, para el cáncer cervicouterino hacer Papa Nicolau desde que las mujeres empiezan a tener una vida sexual activa. Pues hoy en día, afortunadamente, ya tenemos un método de detección temprana para el cáncer de pulmón. Y dices, bueno, pues qué buena noticia, ¿por qué no se lo hacen a todo el mundo? Desafortunadamente no tiene tantos años como el Papa Nicolau o la mastografía y de momento no contamos con una orden o con una disposición oficial a nivel gubernamental de que se le indique a todo el mundo porque no tiene tantos años. Pero tú que nos estás escuchando, tú que puedes hablar con tu gente, tú que puedes educar a tu círculo más cercano, puedes empezar a difundir el mensaje. El método de detección temprana para el cáncer de pulmón es la tomografía de tórax. La tomografía es un estudio muy sencillo de imagen, no duele, te tardas 5 minutos en hacerlo y diagnostica en etapa temprana el cáncer de pulmón haciéndolo curable. Esto es fantástico. Esto es fantástico y que tú nos escuches hoy y que lo puedas difundir te convierte en un portavoz médico grandísimo. Porque yo siempre digo que la gente, los médicos evidentemente tenemos la obligación de distribuir y difundir información veraz, información científica bien respaldada. Pero cuando tú escuchas una buena información, también tienes la obligación de difundirla en tu pequeño círculo, en tu familia, entre tus amigos, los buenos usos y costumbres. O sea, todo el mundo hoy sabemos que hacer deporte es bueno. Bueno, pues si tú difundes entre tu gente, en tus amigos que puedes hacer deporte, pues es algo fantástico. Pero que puedas infundir, por ejemplo, que hay un método de detección temprana para el cáncer. Oye, pues si tus amigos, si tus familiares, tus primos, tus abuelos, tus papás son fumadores, pues a lo mejor encajan en este grupo de personas que se podrían beneficiar de esto, ¿sí? Entonces, hoy en día, con este método de detección temprana, se ha logrado disminuir en 20% la mortalidad del cáncer de pulmón. Una cifra no desdeñable. 20% menos de muertos. Es gigante el avance que se ha logrado con esto. Ahora bien, me preguntarás, oye, ¿le vamos a hacer una tomografía de tórax a todo el mundo que fuma? No le hacemos una tomografía a todo el mundo que fuma. Se la hacemos principalmente ¿a quién? A la gente que cumple con 2 requisitos. Muy sencillos, te los vas a aprender súper bien. Sujetos de más de 50 años y que fumen más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Si tú cumples o conoces a alguien que cumpla con esos 2 requisitos, más de 50 años, que fumen más de 30 paquetes al año, esa es la persona que se debería de hacer una tomografía de tórax. Hasta aquí tenemos un panorama muy importante de lo que es el tabaquismo, las cifras, los datos duros, lo que ocasiona, cómo el cáncer no existiría, el cáncer de pulmón prácticamente no existiría si el tabaquismo como lo entendemos hoy no existiera. Y me gustaría, si este tema te interesó, que escuches el siguiente capítulo, porque en el capítulo que sigue te vamos a hablar de cómo curarlo, cómo tratarlo. Recuerden, en nuestro podcast de Siempre hay Esperanza, te vamos a dar las herramientas, el conocimiento para que aunque estemos hablando de una enfermedad terrible, sepas que esto es curable, que si se atiende a tiempo, tienes más del 90% de curarte a ti o al familiar que padezca esta enfermedad. Escúchanos.